company que ja ha vingut altres vegades. Hem tingut la sort de comptar ell més d'un cop, aquí a l'Anònims, xerrant de diverses històries. Avui li vam proposar una cosa complicada i ell de seguida ens va dir que sí. A més, la vas complicar encara més, perquè havia proposat una xerrada sobre la Comuna de París, que ara fa 150 anys que es va proclamar, i el 85 i la Revolució del 36, que fa 85 anys, el dia de juliol passat, i ell hi va incorporar Rússia en 1917, que no és un aniversari rodó, però de Kronstadt sí, que també seria el centenari. De fet, va fer una xerrada sobre la Revolució Russa i Kronstadt fa un temps. També el Carlos i de l'Amorós em sembla que va fer una xerrada sobre el cicle revolucionari del 1917, la Revolució Russa, i 1937, maig del 37. Una mica en aquesta xerrada continuem amb el debat que estem tenint ja fa uns mesos. Us recordareu que el 19 de juliol d'aquest any es va fer un acte de 85 aniversari de la Revolució del 36 en una plaça, conjuntament a Assemblea Llibertària i CNT, i després també hem continuat una mica en el debat. Vam fer una xerrada sobre la Comuna de París, el company del Rodri, que ell aquell dia ja us va anunciar i us va animar a venir a aquesta xerrada, perquè ja us va anunciar que es faria aquesta xerrada avui a Luis Blanco i la que es va fer la setmana anterior al Guillamont, presentant els llibres de García Oliver i los amigos de Durruti. Vull dir que ja vam parlar en el seu moment fa uns mesos de la Comuna de París en concret. La setmana passada vam parlar més de la Revolució del 36, però una mica en aquesta línia de tenir aquest debat sobre aquests processos revolucionaris i sobre les ensenyances que podem treure dels tres, de la Comuna de París i d'altres, però en aquest cas la Comuna de París, la Revolució Russa i el 1936, i una mica què és el que uneix. De fet, li vaig demanar al company que fes un escrit per enviar al correu, suposo que alguns l'heu rebut al correu electrònic que ens anunciava la xerrada, i allà una mica sí que s'explicava molt bé el sentit de la xerrada d'avui, que és parlar de les semblances i de les tarees, per dir d'alguna manera, que aquests tres processos revolucionaris tenien en comú i els que tindran en comú els que puguin venir en el futur, o en un present, ojalà fos així, en un present més immediat, i ens semblava interessant continuar en aquestes reflexions i en aquest debat, i bueno, Luis és un company de llarga trajectòria i que altres vegades ja ha parlat de temes semblants i una mica va agafar el repte avui de fer aquesta reflexió amb tots nosaltres. Vamos allá. Si os sembla bé, jo parlaré en castellà. Si us sembla bé, jo parlaré en castellà perquè m'expresso millor en castellà i penso que també per vosaltres serà millor, perquè si no li donaré una patada al diccionari i a la gramàtica. Aleshores, si os sembla bé, parlaré en castellà. La verdad es que, aunque parezca que cuando me hiciste el ofrecimiento era complicar un poco la charla de hoy, que tiene más la voluntad de que sea un diálogo que no una charla, me interesa más que hablemos entre nosotros, que no que yo haga una disquisición sobre las tres revoluciones. Aparentemente era complicarla, pero para mí era muchísimo más sencillo. Básicamente porque de lo que estoy convencido, y era lo que intentaba explicar en esa pequeña propuesta de invitación a la charla de hoy, es que lo que sucede en la Comuna de París establece unos cauces que cualquier revolución proletaria a partir de ese momento va a tener que pasar, y que además en este momento o en el futuro estoy convencido que si queremos hablar de revolución proletaria, de revolución socialista, llamámoslo como queramos, esos tres aspectos que quedaban señalados, es decir, la necesidad de que sean los trabajadores, la liberación de los trabajadores sea obra de ellos mismos, que se ataque directamente a la base de la acumulación, que es decir, es el núcleo central del capitalismo, y que en tercer lugar tenga un componente inequívocamente internacionalista. Esos tres aspectos son absolutamente ineludibles en cualquier revolución. Y en la medida que se da en el 71, en 1871, determina tanto las tareas como los elementos de análisis para el resto de las revoluciones. Por eso yo creo que cuando se habla de Rusia del 17 o de España del 36, de lo que hay que hablar un poco es
de esos tres aspectos, de esos tres elementos, si se dan o no se dan, y en qué medida difieren una revolución con respecto a otra. He cogido estas tres, obviamente hay muchos más intentos revolucionarios, obviamente estaría Alemania del 19, etcétera, etcétera, pero pienso que en el imaginario colectivo esos tres jalones son importantes en nuestra historia. Recogiendo un poco el chiste aquel de Raymond Queneau con aquella sorna propia de los surrealistas, ¿no?, que decía que había plagios por anticipación, es decir, que una persona que era la primera que escribía o la primera que hablaba, al final terminaba siendo un plagiador, porque después en el tiempo había habido alguien que había vuelto a decir lo mismo, pero probablemente con mayor incidencia, ¿no? También Borges hacía la misma broma. Decía, he escrito el Quijote y se han dado tanta prisa en plagiarme que es que han tardado solamente 200 años, 300 años antes de que yo lo escribiera. Lo digo esto porque hay un militante de la Comuna que se llama Arthur Arnaud, que escribió un libro, escribió varios libros, fue un militante muy importante en la Comuna, se tuvo que exiliar en Suiza, se dedicó un tiempo a vender pollos. Él también hacía una broma sobre eso, que decía que era un tipo de negocio que era muy poco arriesgado, porque a final de cuentas, si el negocio le iba mal, se comía el capital. Y entonces, bueno, pues no, tenía algo de sentido, ¿no?, lo que hacía. Pues Arnaud escribió un libro, por fortuna o por desgracia, que le llamó El Estado y la Revolución. Y sí, El Estado y la Revolución. Obviamente Lenin no leyó nunca, o al menos no tenemos constancia de que leyera el libro de Arnaud, ¿no? Pero en ese libro se dicen cosas muy importantes. Es un libro que está escrito en 1876, creo recordar, y dice tres cosas que a mí me parecen que son notables. La primera de todas ellas es que la Comuna ya existía. ¿La Comuna? Ya existía. Que, en segundo lugar, decía que la revolución social y la revolución política no podían ir por separado, era lo mismo. Y que cualquier tentativa revolucionaria que no las aunara iba a ser derrotada. También decía que no había otra forma, no había otra opción que abatir al Estado, si se quería que la revolución pudiera triunfar. Esas cosas que decía Arnaud, que las decía en un libro pues, con un nombre que a todas nosotros nos resuena, ¿no?, el Estado y la revolución. Decía más cosas interesantes, pero para mí fijaban muy bien lo que era la primera experiencia revolucionaria. Cuando decía que la Comuna ya existía, para mí tenía un aspecto que es claro, y es que obviamente esto es una cosa obvia, las revoluciones no caen del cielo, es decir, las revoluciones necesitan dos cosas: condiciones materiales para que se puedan dar y a la vez también una preparación política, emocional, etc. Arnaud recogía, y yo creo que de una forma muy precisa, y era lo que quería decir cuando decía que la Comuna ya existía, era que las dos cosas se habían dado. De hecho, si queremos saber un poco cuáles son las bases materiales para que se dé el hecho histórico de la Comuna, pues nos bastaría quizá con leer el texto de Marx, el 18 de Brumario, ¿no?, cuando analiza la revolución fracasada del 48, cuando lo escribe en el 52. Ahí está recogido un poco todo lo que es el componente material, las clases, cómo se han formado, cómo están actuando, cómo se posiciona el Estado con respecto a las clases y qué papel va a jugar el Estado.
ahí, de una forma muy magistral, en un libro polémico, en un libro de combate, yo creo que recoge muy bien cuál es la materialidad de la posibilidad de la revolución. Y por otra parte, Arnaud decía que ya existía porque había habido una preparación. La comuna es absolutamente impensable sin los círculos que se empiezan a dar a partir de 1864. Es decir, los clubes que empiezan a discutir, empiezan a plantear cosas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una preparación ya, una preparación muy importante. El propio Arnaud, creo recordar, esto ya no estoy convencido, pero si me sale en la charla quien lo dice, explica simplemente una anécdota en uno de los clubs que, bueno, pues todo el mundo hablaba, os podéis imaginar los clubs de los años 60 que eran bastante parecidos a lo que habían sido los clubs de la Revolución del 48, la Revolución de 1879, es decir, que todavía permanecían, todavía estaban dentro de lo que era una cierta tradición. Cuenta él que un día, en uno de los clubs, uno de los oradores, que se llamaba Galar, que fue muy famoso, era el zapatero, hay una foto muy bonita de él, que construyó una gran barricada de 2 pisos, y entonces se retrató con su uniforme de capitán de la Guardia Nacional delante de la barricada, ¿no? Pues ese día, en el club que se estaba charlando, entró Gaillard y dijo: ciudadanos, ciudadanas, y hubo una especie de situación en la que todo el mundo se levantó, exclamó, aplaudió. ¿Por qué? Porque realmente había dado con la clave, y era que efectivamente estaba viendo un cambio de mentalidad y una perspectiva política diferente a lo que habían sido las propias desarrollos de la Revolución del 48, por ejemplo. Es decir, las revoluciones tienen que ser preparadas. No es posible que no haya una revolución sin preparación, y tiene que haber, obviamente, bases materiales. En Rusia encontramos exactamente lo mismo. Es imposible pensar la Revolución Rusa sin 1905 y sin el trabajo de los populistas y de ciertos grupos marxistas, pero fundamentalmente los populistas, según mi modesta opinión. Es imposible pensar que el órgano por excelencia de gestión y de profundización de la revolución, que son los soviets, sin antes 1905, previamente haber sido ni siquiera visualizado por nadie. Y es impensable pensar 1936 sin toda la acción de la CNT en España, es absolutamente impensable. E incluso para las personas que venimos del mundo marxista, aunque sea de un marxismo crítico, etc., ¿no? Es impensable. Entonces, todo proceso revolucionario tiene naturalmente que tener cierto tipo de materialidad y una cierta preparación. En la comuna se dan las dos cosas, en Rusia se dan las dos cosas, en España se dan las dos cosas, y a partir de ahora pues tendrán que darse las dos cosas también, ¿no? La preparación, que eso lo podemos discutir una vez que acabe la charla, y la materialidad, que yo creo que está muy clara, ¿no? De dónde surge en este momento las contradicciones sociales. A final de cuentas no dejan de ser por la propia acción del capital, exactamente igual que en 1871, en 1917 y en 1936. No hay diferencia en ese sentido. Casi por una vez los marxistas y los anarquistas van a estar de acuerdo en que el rasgo fundamental de la comuna del 71 es que ha sido hecho por los trabajadores mismos. Es más, se pone en valor por encima de casi todo. Ya sabéis aquella frase de Marx en la que dice que lo más importante de la comuna es su factualidad. Es decir, que su factualidad, que existe. Eso es extraordinario, existe. ¿Y quiénes lo han hecho? Pues no han sido, aunque estén los grupos blanquistas, los grupos marxistas, los grupos
proudhonianos, etcétera, ¿no? Que siempre se habla de ellos en el proceso. Obviamente que está en todo proceso revolucionario las organizaciones, y de hecho a mí me gustaría que también habláramos de eso más tarde, ¿no? Todo eso está. Pero una de las cosas que llama la atención en el 71 es que realmente quien toma la decisión y quien toma las riendas de gestionar todo es gente común. Kropotkin va a decir exactamente lo mismo. Va a decir que lo mejor de la comuna es simple y llanamente que existió, más allá al margen de sus realizaciones concretas. Porque ya sabéis que ha habido también mucha crítica, es muy fácil criticar las realizaciones concretas. En todo proceso revolucionario hay que hacer un balance del proceso, pero muchas veces hay que ver la factualidad y lo que aportan en sí mismos por el mero hecho de existir. En el caso de la comuna no cabe la menor duda de que lo que se puso en valor fue algo que estaba en el frontispicio de la Primera Internacional y que ya estaba desde antes del año 48, que los trabajadores, la liberación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Ese elemento fue uno de los grandes logros del 71 y ha perdurado. Y desde el punto de vista mucho más analítico, ¿pero qué significa eso? Lo que significa simple y llanamente que aparece el proletariado de una forma clara, inequívocamente, como la única clase capaz de acabar con el sistema. Y que además aparece la clase como tal clase. No necesita ni siquiera de sectores determinados que impongan una dirección. Lo hace la inmensa mayoría de trabajadores, de trabajadoras. En la mayoría de los casos, sin ningún tipo de orientación previa. En España va a pasar algo exactamente lo mismo, y en Rusia también. No sé si os acordáis de Myasnikov, me parece que en ese momento era el dirigente máximo del partido bolchevique en la Revolución de Febrero. Entonces, él tiene una frase que dice, bueno, dado que nosotros, es decir, el partido bolchevique, somos la vanguardia del proletariado, bueno, dejemos de ir a la cola de ellos. Pues efectivamente, esa era la situación en febrero en Rusia, ¿no? La vanguardia iba a la cola. En España pasa un poco lo mismo. Es cierto que la preparación, y de hecho no se puede pensar el 19 de julio sin toda la preparación de los comités de defensa de la CNT, pero la acción de los comités, la acción de la gente de la calle es realmente espontánea, no obedece a directrices centrales de las organizaciones. Es decir, el proletariado aparece. No estoy diciendo que es lo que yo crea que debe ser y únicamente eso. Digo simplemente que lo que eso manifiesta es que el proletariado se manifiesta como lo que es, como una clase capaz por sí misma de enfrentarse al sistema, en los tres momentos, ¿no? Sobre el tema del internacionalismo es exactamente igual, ¿no? Para mí el tema del internacionalismo en la revolución, en el año 71, es muy interesante. Es muy interesante por lo atípico, por lo extraño, es decir, por lo fundacional. Hay una clarísima vocación de la comuna de ser una república universal, así se llama, una república universal. Esa palabra venía del lenguaje del siglo XVIII, de hecho, uno de los que, por cierto, hace poco publicaron en castellano el libro que se llama así, La República Universal, es una obra de un militante revolucionario de la Revolución Francesa del 79, que era prusiano, que se llamaba Narcís Clot, que publicó un libro que se llamaba así, se llamaba La República Universal, y hacía un reclamo de que efectivamente una república democrática tenía que ser internacional. En el 71 hay un cambio claro de tendencia, no hay una reivindicación de la democracia
universal, de lo que está hablando es de una clase que es universal. Una de las primeras cosas que hace la comuna es reconocer a todos los extranjeros, de forma inmediata. Pero no solo eso, sino que extranjeros, extranjeras juegan un papel fundamental en todo el proceso. Y incluso el propio Marx llega a decir una cosa bonita en la Guerra Civil, si no me falla la memoria, que es otra de las fallas que tengo, además del oído y llega a decir algo muy bonito, y es que una de las cosas importantes que ha hecho la comuna es anexionarse el resto del mundo, desde un punto de vista de reivindicación, de revolución internacional. En todos los ámbitos de la gestión y del trabajo cotidiano de la comuna, al frente hay mujeres y hombres que son extranjeros, algunos de ellos realmente extraordinarios. En Rusia va a pasar algo parecido. Por ejemplo, recordad toda la inmigración que viene de Estados Unidos, de anarquistas de Estados Unidos que intentan integrarse en la revolución, desde Goldman a Berman, a otro tipo de gente, ¿no? En España ya conocéis también que hay un intento de incorporarse mucha gente en el proceso revolucionario. Pero lo que tiene importancia en este ámbito es esa conciencia que poco a poco se va incorporando al programa de lucha, es que el proceso revolucionario es un proceso revolucionario a nivel mundial y que solamente con la derrota a nivel mundial, cuando hablamos para el 71 mundial, es sobre todo Europa y Estados Unidos, no se visualiza mucho más. Cuando hablamos de Alemania, de Rusia, ya estamos hablando de una forma muy clara de Europa. No hay posibilidades de revolución en un solo país. Era una conciencia absolutamente clara para los revolucionarios. Y uno de los problemas que tiene España es la incapacidad, e incluso a nivel conceptual, especialmente por los anarquistas, de visualizar una revolución internacional. Ese es un tema polémico y un tema para discutir. Pero no puede haber una revolución que no tenga una dimensión internacional. Obviamente, hoy en día es absolutamente imposible hablar de una revolución que no tenga una repercusión absolutamente en todo el mundo. Sería impensable, ¿no? Y ese aspecto empieza a ser uno de los elementos claves en el 71. La conciencia de que, a pesar de que son una comuna, y que es una comuna muy reducida, ya no es ni siquiera como en España, que en un ámbito muy España o en Rusia, sino que es simple y llanamente una ciudad y dentro de las murallas. Pero la clara conciencia es que en realidad no deja de ser una única comuna de la necesaria federación de todas las comunas a nivel mundial, especialmente en Francia, ¿no? Rápidamente hacen toda una labor de propaganda, desgraciadamente con poca repercusión, especialmente en el mundo campesino, aunque intentaron por todos medios pensar también la revolución como una expansión en el ámbito de los campesinos. De hecho, hay un texto muy importante que realizan los dos comuneros muy importantes, Benoît Malon y Leo, una compañera, que escriben todo un panfleto. Luis Michel dice que hacen como 200.000 ejemplares, aunque parece ser que no lograron salir, y es un llamamiento a todo el campesinado de Francia como acto poniendo en relación la necesidad de abatir y la tierra para los que trabajan, abatir el capital en el campo conjuntamente con la ciudad.
También ahí hay un salto clarísimamente desde el punto de vista conceptual. No puede haber una revolución urbana sin la revolución campesina. Estamos hablando en 1871, donde el 90% de la población era campesina. Quizá exagero, pero un nivel muy alto. Y no solo eso, es que incluso el porcentaje que hablara francés era relativamente pequeño con relación a la mayoría de la población. Es decir, estamos hablando en un periodo en el que ni siquiera lo que es la consolidación del Estado-Nación era tan claro como para nosotros puede serlo hoy. Había otro tipo. Pues en esa situación de confusión, la Comuna es capaz de entrever de una forma muy clara lo que es la necesaria combinación de la revolución, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Y por último, no puede haber una revolución que no sea social. Lo tienen muy claro. Lo que podemos discutir es en qué medida pudieron avanzar, en qué medida avanzaron, cuáles son los puntos de anclaje para que las decisiones no puedan ser echadas atrás si no es con el aplastamiento de la revolución, etcétera, etcétera. Pero tuvieron muy claro que lo que ellos estaban haciendo era otro tipo de revolución, que también lo había dicho Arnaud, también. Es otro tipo de revolución. Esto no tiene nada que ver con el 48. Esto incluso no tiene nada que ver con el 30. Esto es otra cosa. Y esto es otra cosa porque lo que empiezan a visualizar es que, obviamente, tienen que atacar lo que es la base de la acumulación. Para Marx, para Kropotkin, para Reclus, para toda la gente que estaba en composiciones revolucionarias, no cabía duda que esa era una de las tareas importantes. Cuando hablamos de la Comuna hablamos de 2 meses. No hay magia. En los procesos revolucionarios no hay magia. Son 2 meses muy complejos, muy difíciles. Cuando hablamos de la Revolución Española, pues probablemente no debiéramos hablar más allá del 37. Y como acto final, porque desde principios del 37 empieza a haber muchas dificultades para el movimiento revolucionario. En Rusia podríamos discutir todavía más, ¿no? Depende de la adscripción de cada una de nosotros. Pero es evidente que la revolución empieza a fallar muy tempranamente. Básicamente, justamente por esto. Porque si algo no hizo la revolución rusa fue atacar la base de la acumulación del capital. Y por consiguiente, la contrarrevolución pudo tomar base material a partir de lo creado. El propio Lenin lo llega a decir. En el año 23 escribe un artículo, no recuerdo cómo se titula, pero dice, ¿cuál es la base material? Él dice, ¿cuál es la base económica? Yo diría la base material. Pero él dice, ¿cuál es la base económica de la burocracia? Que era lo que les preocupaba, es decir, el Estado. El fortalecimiento del Estado. ¿Cuál es la base económica? Pues la base económica es, dice él, la lucha contra el campo y el abastecimiento a las ciudades. Esa es la base económica, dice él. Es decir, una base material, real. No puede haber una burocracia sin base material. Y entonces hay que ver qué tipo de base material es la que le da vida. En el caso de Rusia, obviamente, eran las relaciones salariales, las relaciones de capital, no había otras. En España la revolución es muy compleja. Es muy compleja porque podemos encontrar aspectos de gran acción, van a ser los trabajadores, las trabajadoras, no tengo ningún tipo de duda. Y nadie se los va a poder regalar, va a tener que ser una acción de ellos, de ellas. En segundo lugar, solo va a poder ser de forma internacional. No encarar un proceso revolucionario en estos términos es absolutamente imposible. Y en última instancia, sin atacar la base de acumulación del sistema, es imposible establecer bases sólidas que sean realmente liberadoras. Y ya por último,
me gustaría introducir un aspecto sobre este tema, ¿no? Y es que, por ejemplo, los anarquistas tuvieron mucho debate, también con la participación de algunos marxistas. Pero uno de los debates que tuvieron, justamente a raíz de la Comuna, fueron dos. Uno, el tamaño, pero bueno, ¿cuál es el tamaño? Un poco al estilo de Rousseau, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tamaño de una república que se pueda manejar? Bueno, ¿cuál es el tamaño de una república, de una revolución, de una comuna que está en condiciones de profundizar la revolución y consolidarla? Eso lo discutieron. Y dos, y me parece a mí que también de una forma muy interesante, pero verdaderamente se pueden hacer experiencias, colectividades intencionales que les llamaban, es decir, yo me pido con unos cuantos amigos y tal, hago mi propia experiencia y eso, bueno, pues ya está, ¿no? Pues mucho mejor. Y además, como somos compañeros y somos colegas y además tenemos una misma forma de entender las cosas, establecemos otro tipo de lazos, ¿no? Otro tipo de... La discusión fue muy interesante. Gente como Kropotkin, gente como Reclus, especialmente, también en el campo marxista, gente como Morris, como William Morris, permanentemente estuvieron diciendo que era imposible ese tipo de experiencias. Ya las había habido muchas, especialmente con los fourieristas, los sansimonianos, etc. La negación de que efectivamente eso sea una alternativa al sistema. Puede ser que haya otro tipo de... se pueden hacer cosas, pero eso no es una alternativa al sistema. Podríamos decir, mucho tiempo después, de que efectivamente queda poco rastro de todo eso, ¿no? Y con respecto al tamaño, insistieron siempre desdibujando un concepto inicial que parece muy geográfico, además teniendo en cuenta que Kropotkin y Reclus eran geógrafos, desdibujando esa idea de tamaño, de lugar, realmente para convertirla en simplemente un ámbito de decisión que sea manejable, pero de un conjunto mundial en el que se federan las comunas. Es decir, tampoco valía hablar de pequeñas experiencias, aunque fueran profundas, si no tenían una visión de carácter mundial. Y esto es un poco lo que os quería plantear y a partir de lo cual podríamos discutir, ¿no? Yo no sé si... A mí me interesa mucho lo de... y os lo pongo encima de la mesa, ¿no? Sobre el tema de si las revoluciones se preparan o no, ¿no? Y cómo se preparan, a final de cuentas. Obviamente siempre pensamos y siempre vivimos. Si vivimos, pues pensamos y hablamos, etc. Pero muchas veces el tema es cómo se articula eso y qué favorece o no favorece un proceso. Seguramente, en este caso también, los procesos históricos tienen momentos diferentes. Si yo hubiera hablado hace 5 años, seguramente hubiera dicho alguna otra cosa diferente. Pero, por ejemplo, si tuviera que decir hoy qué es lo que me parece a mí más urgente, incluso ante el peligro de que penséis que estoy completamente chiflado, que pudiera ser también, lo que diría es que una de las cosas más urgentes, por ejemplo, es la creación de una organización de combate. Ya, hoy. Y ya está. Bueno, pues muy bien, ¿qué os parece? Va, venga. Se acabó ya el... Bona tarda. I per què una organització de combat? Perquè si... també és una observació. Perdona, que no t'he sentit. O sigui, per què una organització de combat? És important que hagi posat això, però per què començaríem amb això? Por una sencilla razón, porque no creo que seamos máquinas deseantes y que el poder esté diseminado en todo tipo de ámbitos y porque la identidad a final de cuentas sea
la forma de reorganizarnos en la lucha. Es decir, lo que creo es que el poder no está diseminado. Lo que creo es que efectivamente el capital sí que está extremadamente concentrado y además en el que el Estado todavía sigue jugando un papel clave. Y de combate, porque la única forma de crear resistencia real y que haya un aprendizaje es combatiendo. Uno de los grandes méritos de los procesos revolucionarios es las enseñanzas que dan. Pero las enseñanzas que dan podríamos bajarlas al terreno de calle y serían nuestras experiencias en el combate, nuestras experiencias en la lucha. He dicho una organización de combate ahora y a lo mejor no hace 5 años, porque yo sí que creo que estamos en un periodo en el que el capitalismo está colapsando. Y el problema es que no debemos dejarle colapsar. Cuanto más colapsa, menos capacidad tenemos de crear una sociedad diferente. Cuanto menos nos preparemos para ir transformando las cosas, más difícil será que podamos asumir la gestión de todo eso. Entonces creo que sí que estamos entrando en un proceso de fuerte descomposición del capital, que no quiere decir que vaya a desaparecer. No va a desaparecer. Lo que pasa es que nos va a mandar a la inmensa mayoría, como ya nos está mandando, a las grietas del sistema, a malvivir y a convencernos de que de todos modos, aun estando en una grieta, todavía hay opciones de vivir. Entonces, para mí es necesaria una organización de combate porque quiero tener la experiencia justamente de cómo abatirlo. Y eso solamente se puede hacer con los compañeros, con tus compañeras, y en un aprendizaje. Por eso, una organización de combate. Pero, ¿qué estás diciendo exactamente? Porque eso puede parecer muchas cosas, pero en este momento, y no quiero simplificar las cosas porque cualquier cosa que dices no es todo el cuadro, digamos, pero durante estas décadas, sobre todo a Europa, yo no sé a otras partes del mundo, hemos visto un antipartidismo, amb la experiencia del stalinismo hi ha una certa actitud contra partidos en general, que es el problema, no es el stalinismo, pero todos los partidos son más o menos lo mismo. Entonces, si estás pensando en una organización, ¿tienes una idea más concreta de eso o cómo? No la tengo más clara. Por eso he dicho que la tengo más clara y no la tengo más clara. ¿Qué quiero decir? Lo tengo más claro en el sentido de que el antipartidismo viene dado fundamentalmente por todo el proceso contrarrevolucionario stalinista. Las cosas hay que verlas desde una perspectiva histórica. No caen del cielo. Realmente la contrarrevolución stalinista acabó destruyendo prácticamente casi todas aquellas cosas que tuvieran algo que ver con socialismo. El hartazgo, el cansancio, la repulsión. Os voy a contar una anécdota personal. Yo estuve viviendo en Francia durante 4 años y bueno, me eché una amiga que era rusa y bueno, yo le pegaba unas palizas de puta madre, hablándole del estalinismo, de la derrota, de pim pam, en fin, explicándole lo que era, ¿no? El día que yo me volví aquí, que volví a Barcelona, ella me vino a despedir al tren y me dio un regalo. Y me dio un regalo que era un libro, ¿no? Y cuando abrí el libro era el doctor Sivago. Mira, Luis, toma, vuélvete a Barcelona y déjame en paz. Era muy difícil
a una persona que era rusa, que había venido a París a ganarse la vida como podía, a hablarle del socialismo, porque cualquier concepción de socialismo estaba absolutamente reventada. Entonces, cualquier concepción sobre partido normalmente cae del lado de que, bueno, de lo que estamos hablando es de estalinismo. Yo no estoy hablando, primero, sería absolutamente ridículo y absurdo hablar hoy en día, constituyamos un partido, creo que no tiene sentido. Por eso he dicho una organización de combate, que son para mí, personalmente lo que creo es en fuertes agrupaciones. No creo que haya un partido de la revolución, nadie puede arrogarse la legitimidad de la revolución, para mí. En ese sentido, pienso que habrá muchas iniciativas, como siempre las ha habido. Eso del partido bolchevique, eso es un mito. Eso es un mito. Ni siquiera Lenin, durante los meses que van de febrero a octubre, sabe muy bien qué tecla va a tocar. Es más, en varias ocasiones considera que los soviets no tienen nada que hacer en el proceso revolucionario. Pero a posteriori uno podría pensar, desde un punto de vista histórico, ¿pero alguien puede pensar que en Rusia los soviets podrían ser dejados de lado? Es impensable. Es decir, que, y como me gusta decir, no es que no llegara a acuerdos con sus compañeros hasta octubre, es que semanas después todavía seguían sin estar de acuerdo con el mismo Lenin, una parte importante del Comité Central. Es decir, ese tipo de partidos no han existido jamás. Lo que sí que se puede exigir es una cierta centralidad y discusión. Creo que en este orden de cosas, una organización no puede pasar por encima de la historia, de toda nuestra historia. Por eso me parece interesante empezar con el 71 e ir viendo cuál es ese hilo que mantiene unidos a todo ese proceso revolucionario. Y a mí me parece que cuando analizamos los periodos históricos, aunque nos parecen extremadamente lejanos, por el amor de Dios, no nos podemos hacer ni idea de lo que podía ser París de 1871. Sin embargo, encontramos reunidos allí aspectos que incluso para hoy en día tienen sentido para nosotros y que en el proceso revolucionario han ido saliendo permanentemente. ¿No queréis destruir el Estado? ¿Queréis dejar el Estado? Aunque sea invernando. No, no lo vamos a destruir porque, pues si es que está el proletariado armado en Barcelona, ¿por qué lo vamos a destruir? ¿Por qué vamos a fusilar a Companys? ¿No? Si no son nada, son una mierda. Bastará simplemente un toque de pito para aplastarlos. Pues si no aplastas el Estado, como dice Arnaud, como dice Marx, Marx ya decía en el 62, y obviamente los anarquistas también, pero hay que reconocérselo también a Marx, ya decía que la próxima revolución va a tener que afrontar directamente la destrucción del Estado, no hay otra. Bueno, nuestros compañeros en el 36, el 19, el 26 de julio del 36, decidieron no aplastar el Estado. Por consiguiente, la revolución, a partir de ahí, entraba en un proceso extremadamente complicado. Ese tipo de aspectos son aspectos que vienen determinados por la propia experiencia de la clase. Muchos aspectos que todavía nos seguimos encontrando hoy en día, vienen y nos dan ejemplos procesos revolucionarios anteriores. Por ejemplo, por poner, y no estamos hablando de procesos revolucionarios, estamos hablando simplemente de situaciones que se hacen cada vez más complejas, ¿no? Se pasó de las plazas del 15M a la institucionalización de Podemos, ¿no? Esa pandilla de miserables, esa pandilla de canallas. Yo no sé si el 15M era gran cosa o no, no lo sé, podemos discutirlo, pero lo que no podemos discutir es que
capitalizaran este tipo de elementos simple y llanamente para pretender gestionar el capital desde las instituciones, que obviamente no gestionan, sino simplemente son parásitos del propio sistema, ¿no? Incluso a veces simplemente parásitos personales. Las derivas de Pablo Iglesias, etcétera, a mí me parece que, vamos, que son ejemplificantes, ¿no? Entonces, ese tipo de procesos en los cuales se concede la representación, se concede... En el 71, todas las personas, en 1871 en la Comuna, todas las personas que tienen algún tipo de representación, tienen necesariamente, y no pueden hacer otra cosa, dos cosas. Una, decir lo que le han dicho la asamblea, decir lo que les han dicho sus electores momentáneos. Y dos, dar cuenta de lo que hacen. Es decir, no pueden inventar nada. Eso es 1871. Muy bien, tú vas a ir ahí. ¿Qué vas a decir? Tú vas a decir esto. Y cuando lo hayas dicho, vienes y nos lo cuentas. Eso es 1871. Es decir, es una dinámica completamente contraria a lo que es la representación abstracta, ¿no? Y democrática.